Hoy hablaremos de una misteriosa, maravillosa y hermosa historia, donde el espíritu del profeta Elías, que estaba en el Seol, en el purgatorio, en el lugar de los muertos, o como quieran llamarle, sale de allí, y vuelve al mundo otra vez, y se encarna en otro profeta. Mi Iglesia Cristiana Católica Romana, sabiendo que Dios encarnó en el cuerpo humano del Cristo, dice que Dios no podía salir nunca de ese cuerpo humano, no se podían separar las dos naturalezas, la divina y la humana. Ahora bien, el que me envió tiene una pregunta para los cristianos que creen en ese dogma. Esta es la pregunta: ¿conocen ustedes la diferencia entre la encarnación de Dios en Jesucristo y la de Elías en Juan? ¿Acaso no es lo mismo? Ustedes afirman que Dios encarnó en Jesús pero que nunca se pueden separar. Dios les pregunta a ustedes: ¿el espíritu de Elías que encarnó en Juan Bautista también es sin separación? Es decir, ¿murió Elías y murió Juan? ¿O les responderán a Dios que es la verdad misma, diciendo que en Elías y Juan hubo separación? Yo les aseguro a ustedes que no tienen respuesta verdadera para mi pregunta. Porque ustedes aprenden de hombres o aprenden por su propia cuenta. Mas mi elegido, mi mensajero, no aprende de hombres ni aprende por su propia cuenta, sino que él lleva el mensaje con la palabra que escucha de mi propia boca. Yo soy el que les habla a ustedes, la verdad misma es el que les habla. Amén. Quédate si puedes y si quieres hasta el final de este video, para que puedas conocer con todos sus detalles la verdad y el misterio oculto de Juan y Elías. Comencemos de una vez. ¿Por qué Juan el Bautista dijo que él no era el profeta Elías? Pero Jesucristo les dijo a sus discípulos que Elías había venido. En el capítulo 17, versículos 11 al 13, se puede leer: sin duda Elías viene, y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero yo les digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Los fariseos sabían que Elías vendría otra vez antes de Cristo, y le preguntaron a Juan Bautista: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Y él respondió: no soy. Y refiriéndose a Jesús le preguntaron: ¿eres tú el profeta? Y Juan respondió: no. Bueno, ahora les diré en nombre del que me envió, la verdadera interpretación de estas cosas. El que me envió no miente, no se equivoca ni se confunde nunca. Él es la verdad misma. Permíteme unos segundos para saludarte. ¿Cómo estás? Quiero decirte que tu visita fue de grande ayuda para este pequeño canal. Tú lo haces crecer. Continuemos. El profeta Elías había vivido en otros tiempos. Dios hizo desaparecer su cuerpo humano y lo llevó al lugar de los muertos. Ahora bien, Juan Bautista tenía una familia diferente a la de Elías. Tenía otro cuerpo, otra mente, otro corazón, otra voz y otro rostro. Humanamente hablando eran personas diferentes, con familias diferentes, habían nacido en tiempos diferentes. Ahora bien, ¿por qué Juan dijo que él no era Elías, pero Jesucristo dijo que Elías era Juan? Bueno, porque Juan se estaba refiriendo a la parte humana, que era otra persona, no era Elías, mientras que el Cristo hablaba de la parte espiritual de Elías, es decir, de su espíritu, que había salido del lugar de los muertos, y había entrado en el cuerpo de Juan, mientras estaba aún en el vientre de su madre. Con Jesús pasó lo mismo. Cuando el Espíritu Santo de Dios entró en el cuerpo humano de su Hijo Jesucristo, Él pasa a ser el mismo Dios entre nosotros. Pero podían separarse, por lo tanto, Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Juan Bautista pasa a ser el mismo Elías, porque el profeta Elías habitaba ese cuerpo humano. Por lo tanto, es verdadero decir que Elías era Juan Bautista. Pero la pregunta es, ¿por qué Juan dijo que él no era Elías? ¿Mintió Bautista? No, de ninguna manera, él no mintió, sino que habló la verdad. Esta es la verdadera interpretación que sale del corazón y de la boca del Espíritu Santo de Dios. Juan dijo que él no era Elías, lo dijo, con la parte humana, con su corazón humano. Es bueno recordar que Juan Bautista venía de otra familia distinta a la familia de Elías, por lo tanto, tenía otro cuerpo distinto al de Elías, humanamente hablando,
él era otra persona, él no era Elías. Por lo tanto, es verdad, cuando dijo, yo no soy Elías. Ahora bien, espiritualmente hablando, Juan era Elías, por eso el Cristo dijo, que ya había venido Elías, se estaba refiriendo al espíritu del profeta, que se había encarnado en el cuerpo humano de Bautista. Por lo tanto, las dos naturalezas estaban en un mismo cuerpo, pero podían separarse. Era cierto y es cierto decir que Elías era Juan. Ahora, el mismo Bautista podía decir que él era Elías, refiriéndose al espíritu de Elías que vivía en él. Pero también podía decir que él no era Elías, refiriéndose al cuerpo humano, y dijo la verdad. Tal vez, Dios le ordenó que no revelara a ese pueblo, que él era Elías. Si revelaba que él era Elías, Herodes tendría que matar no solo al profeta, sino a un pueblo que se rebelaría contra el gobernante, para defender al profeta Elías. Por eso también dijo, que él no era Elías, pero no mintió, porque lo dijo con el corazón humano de Juan, no con el corazón espiritual de Elías. De hecho, Herodes no quería matar a Juan, por miedo al pueblo. Por ejemplo, Jesucristo muchas veces hablaba o hacía cosas, con su corazón espiritual, que era el mismo Dios. Otras veces hablaba con su corazón humano, que era el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando el Cristo dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, hablaba el mismo Dios, se refería a su reino en los cielos. Cuando dijo, el Hijo no sabe el día ni la hora, lo dijo con su corazón humano. Cuando caminó sobre las aguas era Dios, y cuando fue tentado en el desierto por Satanás, era el Hijo de Dios. Jesús también dijo, que él era Hijo del hombre, es decir, Hijo de Dios. A veces quería decir, que él era Dios, cuando le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Les daré otro ejemplo, cuando Jesucristo llama a Dios Padre, se estaba poniendo en lugar de Hijo de Dios. Quería decir, que él no era Dios, sino el Hijo de Dios. De hecho, si Jesús hubiera dicho, yo no soy Dios, no estaría mintiendo, porque Dios no es humano. Por lo tanto, lo podía decir con su corazón humano. Pero también podía decir, yo soy Dios, y no estaría mintiendo, porque lo diría con su corazón espiritual. Esto fue lo que hizo Juan Bautista, dijo, yo no soy Elías, en otras palabras, yo soy Juan. Pero en realidad el Cristo era Dios, y Juan era Elías. Para que pueda ser verdadero, las dos naturalezas no pueden estar unidas sin poder separarse nunca. Si pasa eso, sería una sola persona, y Juan no podría decir, que él no era Elías, porque estaría mintiendo. Pero cuando las naturalezas se pueden separar, es posible hablar a través de las dos naturalezas. Es decir, una a la vez, porque se pueden separar. Lo mismo pasó con Jesucristo, siendo el mismo Dios, podía decir con su corazón humano, que él era el Hijo de Dios. También podía decir con su corazón espiritual que él era Dios. Ahora bien, si no pudieran separarse nunca, entonces, Jesús sería una sola persona. Sería Dios o Hijo de Dios, no pudiera ser las dos juntas, es decir, no pudiera ser Dios y hombre completamente. Porque no se pueden separar nunca. Por eso, es necesaria la separación. Ahora Dios les responderá la pregunta que ustedes no pueden responder, porque no tienen una respuesta verdadera. La encarnación de Dios en Jesucristo, y la encarnación de Elías en Juan, son la misma cosa, no hay diferencias en ellas. Las dos empezaron en el vientre de la madre, y las dos tuvieron separación. Pero ustedes tienen un dogma que afirma diferencia donde Dios no puso diferencia. Ese dogma de ustedes afirma que en Jesucristo habían dos naturalezas sin separación, para ustedes Dios murió en la cruz. Por lo tanto, esto les dice Yahvé Dios de Abraham, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Decir lo mismo de la encarnación de Dios en Jesucristo, y de la encarnación de Elías en Juan. Si no lo hacen, ustedes están grandemente equivocados. Al decir, que una encarnación no hubo separación nunca, pero en la otra sí hubo separación. Amén. Visitantes y seguidores de Cuenta la Biblia, hasta aquí llega esta historia verdadera. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Deseo que Dios te bendiga muchísimo, te guarde, te proteja siempre y te guíe por los caminos de salvación eterna. Amén. Hasta pronto, chao, chao.